¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si apagas tu celular por un solo día? No redes, no mensajes, no estímulos cada 5 segundos, solo voz y el silencio. Suena simple, pero te adelanto algo. Tu mente no está preparada para eso. En las primeras horas sentís ansiedad. Después, revelaciones. Y lo más impactante no es lo que desaparece, sino lo que empieza a aparecer. Te vas a dar cuenta de que muchas cosas que creías importantes no lo son. Y que tu atención, sí, esa que estás regalando a cada scroll, vale más de lo que imaginas. En este video te voy a contar cómo fue vivir 24 horas sin distracciones. Un experimento mental que cambió por completo la forma en que pienso, trabajo y descanso. Si sentís que tu cabeza no para ni un segundo, que te cuesta concentrarte o que vivís cansado sin saber por qué, este video es para vos. Vamos a hablar de detox digital, de minimalismo mental y de cómo eso impacta en tu energía, tu productividad y tu bienestar. Y sí, después de ver esto, nunca vas a mirar tu celular de la misma manera. Al principio, pensó que había perdido el celular, pero no, estaba ahí, apagado, frente a él, sin notificaciones, sin sonidos, sin distracciones. El silencio no era paz, era ruido al revés, como entrar en una habitación llena de vacío. El inicio de su detox digital no se sintió como libertad, sino como abstinencia emocional, y eso lo descolocó más de lo que imaginaba. Con el pasar de los minutos, empezó a notar cuán dependiente se había vuelto de los estímulos constantes. Un mensaje, una alerta, un video corto que lleva a otro y a otro. Su mente ya no sabía descansar. El minimalismo digital no era solo apagar el celular, era encarar todo lo que uno deja de ver cuando vive distraído. Porque cuando la pantalla se apaga, lo que aparece es uno mismo. Y ahí es donde comienza el verdadero experimento mental. El silencio se vuelve un espejo. Lo que antes se evitaba con notificaciones ahora grita en la cabeza. Pensamientos desordenados, ansiedad, recuerdos que no había querido enfrentar. Pero entre ese caos inicial, algo distinto empezó a emerger. Un cambio cerebral, sutil, incómodo, pero real. Y eso fue solo el principio. Después del impacto del silencio, llegó algo peor, la tormenta interna. Su mente, acostumbrada a correr de estímulo en estímulo, empezó a disparar pensamientos sin orden. Cosas del pasado, listas mentales, inseguridades, hasta una canción pegajosa sin razón. Era como una radio mal sintonizada que no se podía apagar. El detox digital no solo desconecta el mundo externo, también revela el caos del interno. No se trataba de falta de atención, sino de exceso de actividad mental sin propósito. La mente hiperactiva no busca respuestas, solo ruido. Por eso muchos fracasan al intentar el minimalismo digital, porque no saben qué hacer con el espacio mental que aparece. En vez de respirar, llenan con más distracción. Pero ahí estaba el secreto, resistir sin escapar. Y eso no era fácil. Empezó a poner en práctica una técnica simple pero poderosa: escribir todo lo que pasaba por su cabeza. En un cuaderno, sin filtro, sin orden. Y poco a poco, ese experimento mental empezó a tener forma. Ideas se aclararon, angustias se disolvieron, prioridades se revelaron. No por magia, sino porque finalmente estaba observando su mente, no huyendo de ella. Y eso lo llevó a ver algo que había olvidado por completo. ¿Te está resonando esta experiencia? Entonces, suscríbete ahora a Mente Despierta, el canal donde transformamos cada reflexión en un paso hacia tu mejor versión. Aquí no hablamos de teorías vacías, sino de prácticas reales que cambian tu día a día. Activa la campanita para no perder el próximo video, porque lo que viene es todavía más poderoso. ¿Qué pasaría si volvieras a notar todo lo que tu atención dejó de ver? Prepárate para abrir los ojos. Y no hablo solo de los físicos. Fue casi ridículo al principio. Escuchó el tic-tac del reloj de pared, algo que llevaba años ignorando. Notó cómo la luz de la tarde se filtraba diferente por la ventana. Vio el rostro de su madre mientras hablaba
sin una pantalla entre ellos. Era como si el mundo se hubiera vuelto más nítido, más presente. El detox digital estaba dándole una nueva mirada, sin filtros ni distracciones. Y ahí entendió algo profundo. La mente distraída no es ciega, solo está anestesiada. Vivimos tan metidos en una nube de notificaciones que no vemos lo que importa: la risa de nuestros hijos, el sabor real de una comida sin apuro, el sonido del viento a la tarde. El minimalismo digital lo estaba devolviendo a la vida real, y esa vida estaba llena de detalles que había dejado de sentir. Empezó a hacer algo simple cada día: caminar sin el celular, solo caminar. Y en esos momentos volvía a ver colores, expresiones, gestos. Empezó a recordar nombres de plantas, a saludar vecinos, a mirar al cielo sin buscar señal. Este pequeño experimento mental lo estaba reconectando con una parte de sí mismo que creía perdida. Y con esa reconexión, algo empezó a cambiar incluso en su forma de trabajar. Antes medía su valor por la cantidad de tareas completadas. Agenda llena, vida exitosa, o eso creía. Pero durante su detox digital, algo se rompió. Hizo menos cosas, pero con una calidad que no recordaba tener. Terminó ese informe que llevaba semanas arrastrando. Escuchó a su pareja sin pensar en el siguiente correo. Fue como cambiar velocidad por dirección, y eso fue un verdadero cambio cerebral. La sociedad confunde actividad con progreso. Pero estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. El minimalismo digital le enseñó que cuando uno elimina el exceso de distracciones, lo que sobra es foco. Y con foco, el tiempo se estira. 1 hora sin interrupciones rinde más que 3 conectadas al caos. Ser presente no es un lujo moderno. Es una estrategia olvidada. Empezó a aplicar una regla simple: una tarea, una intención. Si escribía, solo escribía. Si comía, solo comía. Nada de revisar mensajes mientras hablaba con alguien. Ese experimento mental le mostró que la atención dividida crea resultados mediocres. Y cuando uno se compromete de verdad con lo que hace, todo cambia. El trabajo, las relaciones y el cansancio desaparece. Aunque, hablando de eso, él también descubrió algo inesperado sobre su agotamiento. Siempre pensó que su cansancio venía del trabajo, de las obligaciones, del correr de un lado a otro. Pero en su detox digital descubrió algo brutal. No era lo que hacía, sino todo lo que su mente intentaba procesar al mismo tiempo. Cientos de mensajes, opiniones, imágenes, alertas y ninguna pausa real. El cambio cerebral no llegó por descansar, sino por desconectarse de tanto estímulo innecesario. Empezó a observar sus niveles de energía como un científico en su propio laboratorio. Notó que después de 10 minutos en redes, sentía más agotamiento que tras 1 hora caminando. ¿Por qué? Porque el cerebro no está diseñado para absorber tanto contenido a la vez. El minimalismo digital se convirtió en una herramienta de autodefensa. No para hacer menos, sino para recuperar la paz mental que ya había olvidado. Aplicó un hábito clave: 1 vez al día, 30 minutos sin pantalla, sin música, sin nada. Solo él y sus pensamientos. Al principio, incómodo, pero luego, restaurador. Como resetear el sistema operativo del alma. Ese experimento mental empezó a regenerar su energía de una forma que ningún café podía. Y fue entonces, en medio de tanto silencio interior, que por fin lo escuchó. No fue inmediato, ni mágico. Pero un día, en medio de su rutina sin distracciones, se dio cuenta de algo que nunca había notado. Su mente ya no gritaba. Sus pensamientos fluían con calma. Ya no necesitaba llenar el vacío con notificaciones. Ese cambio cerebral no vino de afuera. Vino del silencio. Y ese silencio, lejos de ser aburrido, se volvió su mayor fuente de claridad. Al escucharse, empezó a tomar decisiones distintas. Dejaba de reaccionar por impulso. Pensaba antes de hablar. Sentía antes de actuar. El minimalismo digital le había regalado una pausa entre el estímulo y la respuesta. Una pausa que muchos buscan en cursos caros, pero que empieza simplemente apagando la pantalla.
Y una vez que conoces esa quietud interior, es difícil querer volver atrás. Así fue como entendió que no necesitaba más herramientas ni más información. Lo que necesitaba era espacio mental para procesar lo que ya sabía. Ese experimento mental le dio acceso a una sabiduría que había estado enterrada bajo toneladas de distracción. Y ahora que había despertado, ¿cómo podía seguir siendo el mismo? Ahora que viste lo que puede pasar con solo 24 horas sin distracciones, te pregunto, ¿hace cuánto no pasás ni una hora solo con vos mismo, sin pantallas, sin ruido, sin interrupciones? Tu mente te está hablando. ¿Vas a seguir ignorándola? Proba tu propio experimento mental. No necesitas más que decisión. Apagá el celular por unas horas. Salí a caminar sin auriculares. Escribí lo que pensás sin filtro. Tu cambio cerebral no está en un gurú, ni en una app. Está en tu silencio. Si esto te movió algo por dentro, contame abajo en los comentarios. ¿Qué es lo que más te cuesta dejar de lado? ¿Qué descubriste en tu propio silencio? Y no te vayas todavía. En el próximo video te voy a mostrar cómo el exceso de información puede estar destruyendo tu autoestima sin que lo notes. Así que suscríbete ahora a Mente Despierta y activa la campanita, porque cada semana hay una nueva idea para ayudarte a reconectar con lo que realmente importa.